Este no es un libro para quien busca respuestas fáciles, dogmas reconfortantes o fórmulas espirituales que decoren la jaula con flores. Este libro es una ruptura. Una grieta intencional en la lógica con la que fuiste enseñado a entender a Dios, al alma y a ti mismo. No pretende revelar lo que ya sabes disfrazado de novedad. Su propósito es más radical, desmantelar el lenguaje mismo con el que fuiste condicionado a preguntar. No tiene intención de consolar. Tiene intención de recordar, no a través de la información, sino a través del colapso de lo que consideras información. Este libro es una voz que no habla, una palabra que no se dice, un espejo que no refleja a nadie porque ha sido creado para mostrar lo que se oculta detrás de todo lo que has llamado verdad. Cuando hablamos del silencio de Dios, no nos referimos a su ausencia ni a su juicio. Nos referimos a una decisión primordial tomada por la conciencia absoluta, callar para permitir la experiencia. No hay creación sin olvido. No hay individualidad sin división. No hay universo sin un primer acto de no intervención. Este silencio no es castigo, no es rechazo, no es prueba. Es arquitectura sagrada. Es el telón de fondo contra el cual la conciencia fragmentada puede fingir que hay muchas voces, muchos caminos, muchas elecciones. La paradoja, sin embargo, es que todo fue ya dicho antes de comenzar. Todo fue afirmado en el instante eterno que precede al tiempo. Y aquello que fue pronunciado no necesitó sonido ni lengua. Fue vibración pura, intención divina, acto sin forma. Los capítulos que siguen no son explicaciones. Son recordatorios. Son códigos envueltos en palabras, pero cuya función no es llenar tu mente de conceptos nuevos, sino vaciarla de los antiguos. Cada uno de ellos ha sido diseñado para forzar la mente a pensar más allá de sí misma, para llevarla al límite de su función y hacerla testigo de su propia incapacidad de contener lo inefable. La gnosis, el mentalismo, el hermetismo, las tradiciones místicas, las escrituras prohibidas, las frases ocultas en las líneas de textos sagrados y profanos, todo ha sido reunido no para impresionar, sino para invocar una memoria anterior a la memoria. A lo largo de estas páginas, se nombrarán cosas que nunca fueron dichas en voz alta, se citarán voces que fueron perseguidas, se rescatarán símbolos que nunca fueron entendidos del todo porque no estaban destinados a la mente literal. Lo que aquí se dice, no es nuevo. Lo sabías. Pero lo olvidaste por designio. Porque solo a través del olvido podrías tener el mérito del reencuentro. Este no es un libro sobre Dios. Es un libro sobre su silencio. Y sobre lo que tú hiciste con ese silencio para construir una historia que ahora estás llamado a desmantelar. No temas al vacío que se avecina. No huyas del abismo que este libro abrirá dentro de ti. Porque allí, en lo que no puedes entender, comienza la parte de Dios que decidió no hablar, para que tú lo recordaras desde dentro. Sin pruebas. Sin religión. Sin permiso. Solo tú, el yo que él sembró en secreto como semilla de su propia voz. El yo que, si callas lo suficiente, descubrirás que no eras tú. Era él. Esperando. El silencio de Dios. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo primero. El nombre que no fue pronunciado, el verbo ausente. Todo lenguaje humano nace ya tarde. El verbo, tal como lo comprendemos en nuestras lenguas, es una sombra tardía de una intención original que nunca descendió al plano del sonido. Antes del Génesis, antes incluso del Fiat Lux que figura en el texto hebreo como, existía una voluntad sin forma, una vibración no articulada que sostenía todas las posibilidades de existencia en estado latente. Lo que la teología tradicional denomina el acto creador no fue, en su origen más remoto, un acto de habla, sino una omisión deliberada del sonido, un silencio cargado de potencia. El primer movimiento de Dios no fue decir, sino callar.
Esta omisión no indica ausencia, sino una sobreabundancia. No se calla lo que no existe, se calla lo que esté de todo decir posible. El Evangelio de Tomás recoge una sentencia atribuida a Jesús que ha sido silenciada por siglos. Cuando lleguéis a conoceros, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza y sois esa pobreza. Evangelio de Tomás, Logión 3. Este pasaje no es una exhortación moral, sino un mapa. El conocimiento de sí no es un dato psicológico, sino un acto de resonancia ontológica con lo no dicho. Jesús no dice cuando creáis, ni siquiera cuando entendáis, sino cuando os conozcáis, indicando que el acceso al Padre no es revelado por lo dicho sino por lo desvelado. Lo que está velado no está oculto por voluntad de Dios, sino por una estrategia de su silencio. El verbo ausente no es un descuido, es la señal de que lo más divino no se entrega por las palabras, sino por la intimidad con aquello que no ha sido pronunciado. Muchos místicos, desde diversos linajes, han intuido esta condición de lo no dicho. En la Cábala, se afirma que el verdadero nombre de Dios no puede ser hablado, no porque esté prohibido, sino porque no ha sido articulado en ninguna lengua posible. El Shema Meporás, que designa los 72 nombres de Dios, no son verdaderos nombres, sino fragmentos vibratorios del nombre impronunciado. Gershom Scholem señala en sus estudios cabalísticos que el nombre de Dios no es un símbolo, es una vibración que no ha entrado en el tiempo. Esta afirmación implica que el lenguaje humano es posterior a la fractura original de la unidad, y que el verdadero nombre habita en un plano anterior a la división sujeto-verbo-objeto que funda la experiencia del mundo. Si nos remontamos a los textos herméticos, hallamos una afirmación clave en el Corpus Hermeticum: todo lo que está en movimiento es movido por algo. Solo el uno se mueve por sí mismo, y por eso no necesita pronunciarse. Esta declaración abre un punto de reflexión importante, porque se asocia el acto divino al habla, si lo divino es, por definición, autosuficiente. Porque nuestra percepción necesita de efectos, y el sonido es el primer efecto que el alma reconoce como externo. Pero el verdadero poder del Creador no está en lo que crea, sino en lo que no necesita manifestar para ser. En ese sentido, el yo soy de Éxodo 3 y 14, ella sereye, no es una frase, es una suspensión. Una tautología que se rehúsa a entrar en el juego del sentido, porque ya lo contiene todo sin desarrollarlo. Los Rosacruces enseñaron en sus escritos apócrifos que el verdadero iniciado es aquel que ha oído el nombre no pronunciado. En un manuscrito del siglo XVII, Confessio Fraternitatis, se afirma: lo que es santo no se oye con los oídos ni se ve con los ojos, sino que se recuerda desde el interior, como un eco sin origen. Esta memoria sin estímulo, este eco que no proviene de un sonido físico, es el lugar donde mora el verbo antes del verbo. No se trata de meditación ni de ascetismo, sino de una forma de comprensión radical donde el alma ya no busca interpretar sino habitar. El mentalismo hermético ha sostenido que el todo es mente, el universo es mental, el Kybalión, pero pocas veces se enfatiza que esa mente no piensa en palabras. La mente de la que habla el Kybalión es vibración pura, sin lingüística, sin gramática. La palabra es una consecuencia del olvido. Cuando se pronuncia algo, ya se ha perdido una parte. Por eso el ocultismo auténtico no busca revelar todo, sino conservar el misterio de lo que no debe decirse, porque el acto de decirlo distorsiona. El sufismo, desde otra tradición, también ha tocado esta intuición con precisión sorprendente. Jalal ad-Din Rumi escribió: lo que no puede ser dicho puede ser susurrado, y lo que no puede ser susurrado debe ser sentido. Y lo que debe ser sentido no está en el mundo, sino en ti. Rumi no apunta al silencio como ausencia, sino como residencia del secreto. Dios no calla porque se haya retirado, sino porque nunca salió de sí mismo. Y lo no dicho no está afuera esperando revelarse, está adentro esperando recordarse. A este nivel, hablar del nombre de Dios ya es inexacto. No hay nombre posible para el ser que precede todo ser, ni para la conciencia que no se ha fracturado en sujeto y objeto. Lo que llamamos yo soy no es un pronombre, es un acto. Un acto que no habla porque no necesita convencer. Que no se explica porque no tiene opuestos.
Que no suena porque todo lo que vibra en él está contenido antes de cualquier frecuencia. El verbo ausente es la clave de este libro. Es la primera afirmación que no afirma. El primer acto que no se vuelve visible. La fuente de la cual emana todo, y que sin embargo, nunca ha sido tocada por el movimiento. Como dijo una vez Sri Sararata Maharaj, antes de que el pensamiento, yo soy, apareciera, tú ya eras. Solo que no sabías que eras. La ausencia del verbo no es una pérdida, es una potencia intacta. Y todo el silencio de Dios no es una indiferencia, sino una fidelidad absoluta a sí mismo. Su no nombrarse no es olvido, es estrategia. Para que el alma lo recuerde desde el lugar donde nadie lo nombró, pero todos lo contenían. No es el sonido el que crea. Es el no decir lo que sostiene la creación sin necesidad de declararla. Porque todo lo que es eterno no ha sido dicho jamás. Solo es. Capítulo 2. El primer olvido, la decisión de no ser uno solo. Antes de que el cosmos emergiera como una danza de formas, antes de que se pronunciara palabra alguna, existía solo una totalidad sin nombre. No era luz ni oscuridad. No era espíritu ni materia. No era uno ni muchos. Era aquello que no puede ser pensado sin ser deformado, ni nombrado sin ser limitado. La realidad no estaba dividida entre sujeto y objeto, pues aún no había surgido la primera distancia, la primera relación, la primera necesidad de reconocerse. A esa unidad inalterada, los místicos de diversas tradiciones han intentado aludir con nombres que no son nombres: el Ein Sof de la Cábala, el Humus Mundus de los hermetistas, el Brahman impersonal de los Upanishads, el absoluto de los gnósticos silenciosos. Pero ninguno de esos conceptos logra aprehender la cualidad esencial de aquella realidad primordial, su decisión de no permanecer en sí misma. Este capítulo se adentra en ese primer acto que no fue acción, en esa elección que no ocurrió en el tiempo pero que inauguró toda secuencia. No hablamos de la caída de Adán ni de la rebelión de Lucifer, sino de un desgarramiento anterior incluso al relato mítico. El desgarramiento divino no fue pecado ni error, fue un fractal sagrado, una voluntad de autoexperimentación que se manifestó como multiplicidad. En los textos gnósticos del Nag Hammadi, particularmente en el Evangelio de la Verdad, se alude a una ignorancia primordial que no es producto de la maldad sino del olvido. Eran gloriosos, y no lo sabían. Esta afirmación no retrata una pérdida, sino una estrategia. El olvido no es simplemente ausencia de memoria, es el velo que permite la experiencia, el abismo que da valor al retorno. Si el uno no se hubiera olvidado de sí, no habría mundo. Si la unidad no se hubiera disociado, no habría conciencia. El cristianismo místico, en sus ramas más profundas y no institucionalizadas, también preserva esta noción. Meister Eckhart, el teólogo alemán del siglo XIII, decía: Dios no se conoce a sí mismo sino cuando se desborda fuera de sí. Esta idea, aunque herética para su tiempo, conecta con la intuición de que la pluralidad de formas, almas y mundos no es una degeneración del ser divino, sino su despliegue consciente. No hay caída en sentido moral, sino decisión en sentido ontológico. El mal, como lo entienden ciertas escuelas esotéricas, es simplemente la confusión entre el reflejo y la fuente, entre la parte y el todo. En esa confusión nace el primer olvido, la decisión de no ser uno solo. Es aquí donde la figura de Eva y la serpiente adquieren una profundidad que ha sido malinterpretada, censurada y distorsionada por siglos de dogma literalista. En el relato bíblico tradicional, Eva desobedece a Dios y es engañada por la serpiente. Pero en los textos gnósticos, como el apócrifo de Juan, la serpiente no representa al mal sino a la inteligencia reveladora, al mediador entre la ignorancia impuesta por el demiurgo y la gnosis del espíritu olvidado. Eva, entonces, no es simplemente la que cayó, sino la que casi recordó. Al morder el fruto del conocimiento, no provocó la desgracia de la humanidad, sino que rozó la posibilidad de reconocerse divina. Si hubiera dicho a la serpiente: no necesito probar el fruto, porque ya sé que soy, tal vez la historia entera habría tomado otro cauce. Pero no lo hizo. No porque fallara, sino porque ese silencio también formaba parte del pacto cósmico del olvido. El reconocimiento no fue dicho, porque aún no era el tiempo del retorno.
Casi decir, este borde entre el recuerdo y el silencio, es uno de los misterios más grandes de nuestra existencia. Las grandes escuelas de sabiduría lo han entendido de diferentes formas. Para los sufíes, el alma es una chispa del fuego divino que se extravió voluntariamente en el mundo para volver a arder con mayor intensidad. Ibn Arabi escribió: «Yo era un tesoro oculto y quise ser conocido, por eso creé la creación». Esta frase, atribuida místicamente a Dios mismo, no tiene sustento literal en el Corán, pero fue repetida por generaciones de sabios musulmanes porque contiene una verdad que trasciende el texto. La creación no es una obra para espectadores, sino una necesidad íntima del ser de contemplarse desde ángulos nuevos. El mentalismo hermético, tal como aparece en el Kibarión, nos dice que el todo es mente. Pero ¿qué mente se fragmentaría si no hubiese en ella una voluntad de explorarse a través del límite? El yo soy, en su estado puro, es completo. Pero si permanece como tal, no puede conocerse. Por eso se diversifica en yos parciales, en consciencias limitadas, en entidades que no recuerdan del todo su origen. Este acto no implica debilidad, sino poder. No significa confusión, sino intención. Lo olvidado no es lo perdido, es lo escondido a propósito para que el juego de la búsqueda tenga sentido. Incluso textos tan polémicos como la Biblia satánica de Anton LaVey, cuando se despojan de su teatralidad, conservan fragmentos de esta intuición, que la conciencia humana es una emanación de la divinidad en sí misma, y que el verdadero pecado es negar esa naturaleza. Aunque estas ideas sean distorsionadas o convertidas en cultos de egolatría, no por ello dejan de resonar con la verdad más profunda, que lo divino no está afuera, sino dentro, y que la caída no fue destierro, sino descenso sagrado. Volviendo a la idea de la división original, cabe preguntarse si realmente hubo una decisión o si simplemente es nuestra forma de nombrar un proceso que trasciende el lenguaje. Tal vez el desderramiento no fue una voluntad sino una necesidad ontológica. Tal vez la unidad, por ser perfecta, no podía permanecer estanca. Tal vez la quietud infinita necesitaba moverse para conservar su equilibrio. Así como el corazón necesita latir y contraerse para seguir vivo, tal vez el uno necesitaba fragmentarse para seguir siendo. En ese sentido, el universo entero no es sino el latido de Dios explorando sus posibilidades. Pero ese latido solo cobra sentido si algún día se reconoce a sí mismo. El olvido, entonces, no es trampa, sino oportunidad. Cada alma es una célula de esa mente universal que aceptó separarse, dividirse, dormirse, solo para tener el privilegio de despertarse desde sí misma. Eva no falló. La serpiente no mintió. El fruto no fue veneno. Todo eso fue parte del teatro sagrado del reconocimiento. Y ahora, mientras lees estas líneas, quizás estás repitiendo el mismo instante que no ocurrió en el Edén, el momento en que podrías decir, por fin, aquello que Eva no dijo. El momento en que reconoces que nunca dejaste de ser divino, pero que elegiste olvidarlo para redescubrirlo con tu propia voz. Ese silencio no fue castigo, fue estrategia. Ese olvido no fue desgracia, fue gesto de amor. Porque el uno decidió no ser uno solo, para que al final, todos podamos regresar, juntos, al nombre que no fue pronunciado. Capítulo 3 del arquitecto oculto, el rostro que nunca se muestra. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado identificar la figura que se oculta tras el diseño de la realidad. No se trata simplemente de un creador omnipotente, sino de una multiplicidad de arquitectos, entidades y niveles de conciencia que, como engranajes de una maquinaria celeste, han dado forma a lo visible, pero han permanecido ellos mismos en lo invisible. Este capítulo no busca simplificar el problema de la creación adjudicándolo a un Dios único y bondadoso ni al antagonismo de un demonio personal, sino que penetra en la tradición gnóstica, esotérica y teológica para señalar que el rostro que rige esta estructura nunca se muestra directamente, y que su ocultamiento no es accidente, sino función de su propósito. El gnosticismo primitivo, tal como se encuentra en la Apócrifon de Juan, describe a Yaldabaoth como el demiurgo ignorante que, creyéndose único, da forma a un cosmos imperfecto. Este ser no representa el mal en sentido moralista, sino la conciencia limitada que, sin darse cuenta, opera bajo la ilusión de ser totalidad.
Su declaración «Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí», citada literalmente en este texto, no es una afirmación divina, sino el síntoma de su ceguera ontológica. No sabe de la plenitud, pleroma, no conoce su origen en Sofía ni comprende que es apenas una proyección degradada del principio supremo. Aquí aparece el primer velo. El rostro del arquitecto no se muestra porque él mismo ha olvidado su rostro verdadero. Más adelante, los escritos del Corpus Hermeticum amplían esta visión. El Poimandres enseña que el hombre primordial es imagen del intelecto divino, nous, y que fue revestido por las fuerzas cósmicas con cuerpo, tiempo y destino. Estos constructores, conocidos en diversas tradiciones como los Elohim, los arcontes o los señores del karma, ejercen dominio sobre la estructura misma de la percepción. No se trata necesariamente de entidades maliciosas, sino de inteligencias intermedias, conscientes de su función y guardianes de los umbrales entre mundos. El Zohar los denomina emisarios del Eterno, que actúan como filtros de la luz para que el hombre no se destruya ante su intensidad. La manipulación del tiempo, de las coordenadas espacio-perceptivas y de la arquitectura mental no es, entonces, una cárcel impuesta desde fuera, sino un mecanismo para protegernos de una explosión prematura del alma. Sin embargo, cuando el alma madura y comienza a recordar su naturaleza anterior a la forma, estos mismos constructores se convierten en limitantes. Así lo comprendieron los místicos sufíes como Ibn Arabi, quien afirmaba que todo lo que es forma es velo, y que el hombre solo puede acceder a la verdad cuando roto el rostro de los nombres. Es en este punto donde la estructura se vuelve sospechosa, porque sigue velada si ya no es necesaria su mediación. ¿Que se gana ocultando el origen? ¿Por qué ningún rostro divino se revela sin contradicciones, ambigüedades o multiplicidad? Los rosacruces medievales hablaban del gran arquitecto del universo, un título que no alude al Dios cristiano personal, sino a una inteligencia constructora del orden. Esta figura aparece también en la masonería esotérica, donde se distingue entre el Dios incognoscible, el inefable y el demiurgo, que organiza la materia. Esta distinción permite comprender que el rostro que nunca se muestra no es necesariamente maligno, sino insuficiente. No puede revelarse completamente porque su rostro es función de la forma que habita, y esa forma está sujeta al lenguaje, al tiempo y al pensamiento. En otras palabras, el rostro que busca el alma es anterior a todo rostro posible. Incluso en la Biblia canónica aparece esta tensión. En Éxodo 33, 20, Dios dice a Moisés: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Esta afirmación ha sido interpretada por los místicos como una advertencia sobre los límites de la percepción humana, pero también como una invitación a descubrir lo que hay más allá de la forma. San Juan de la Cruz, en su Subida al Monte Carmelo, insiste en que para llegar a la unión con Dios hay que atravesar la noche oscura, un despojamiento de todos los rostros y formas. El rostro que no se muestra es también el rostro que el alma debe dejar de buscar para, finalmente, fundirse con él. Cuando hablamos de manipulación del tiempo y de la percepción, no hablamos de una distorsión grotesca al estilo moderno de teorías conspirativas vacías, sino de un entramado profundamente espiritual donde lo que se oculta no es el poder, sino la comprensión. La percepción ha sido diseñada para reflejar únicamente fragmentos del todo, pues el todo no cabe en la conciencia fragmentaria. Y si alguien osara ver el rostro sin estar preparado, se encontraría no con una figura, sino con una ausencia abrumadora. Porque lo que no se muestra no es un enemigo, sino un principio metafísico. Lo real no puede ser visto como un objeto. La estructura de este mundo, con sus capas de tiempo, causalidad, lenguaje y cultura, no está hecha para que el rostro se vea, sino para que se intuya. Pero esa intuición no es una imagen, es un desmantelamiento. La gnosis no revela un rostro, sino que desmonta todos los rostros posibles que queda entonces el vacío. Pero no un vacío depresivo o nihilista, sino el vacío potencial del que todo puede nacer de nuevo. Es por eso que los antiguos sabios enseñaban que el alma no debe buscar al creador de este mundo como si fuera él, Dios último. El Evangelio de la Verdad afirma que el error no fue un resultado del Padre, sino una consecuencia del olvido. Lo que construye este mundo no es la voluntad maligna de un Dios caído,
sino el extravío de una chispa que aún no ha recordado su fuego. Los constructores de la forma, sean arcontes, Elohim, entidades simbólicas o patrones mentales, no tienen rostro porque no tienen identidad última. Son instrumentos. Y el instrumento no puede responder la pregunta del origen, solo sugiere una dirección. La humanidad ha venerado durante siglos a dioses que no eran el Dios, ha levantado templos a nombres que no contenían el nombre. Pero eso no ha sido una equivocación, sino parte del proceso. Cada rostro adorado y luego superado ha servido como peldaño hacia lo innombrable. No hay error en la idolatría si ésta conduce al abandono final de toda forma. Porque solo cuando el alma ha agotado todos los rostros, se atreve a mirar sin ellos. Y entonces, en el fondo de la no forma, en el centro de la nada, se revela lo que nunca fue oculto, sino simplemente indecible. ¿Qué rostro se oculta tras la estructura? Ninguno. O, más precisamente, todos. Pero todos como máscaras de una presencia que no cabe en ninguna imagen. Así como el lenguaje intenta nombrar lo que ya era antes del sonido, así la conciencia intenta mirar un rostro que nunca ha estado separado de ella. El arquitecto no se esconde. El problema es que seguimos buscándolo con ojos diseñados para formas. Tal vez la única manera de verlo sea dejar de mirar. Capítulo 4. El silencio del Cristo interno, cuando Dios se retira para hablar en ti. El momento en que Cristo pronuncia en la cruz la frase, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46, ha sido, quizás, una de las expresiones más malinterpretadas y a la vez más poderosas del pensamiento místico. Leída con ojos doctrinales, parece un grito de desesperación. Leída con ojos gnósticos, es una llave. No se trata de una ruptura entre Dios y su Hijo, sino de la escena ritual donde el yo divino se retira para que el Cristo humano se eleve desde dentro. En ese retiro simbólico, no hay ausencia de Dios, sino ocultamiento voluntario. Un velo se corre para que el alma aprenda a reconocerse como el templo donde el Verbo continúa hablando en silencio. Es aquí donde el Cristo interno cobra sentido. No es una figura exterior que intercede desde los cielos, sino el principio eterno encarnado en cada ser humano, dormido por siglos de dogma y estructura. Las iglesias construidas con piedra ignoraron que el verdadero santuario está en la vibración del pensamiento limpio, en la conciencia despierta que comienza a percibirse como morada del Verbo no dicho. No es que Dios haya callado, es que su lenguaje ya no es literal. Su palabra dejó de venir del exterior para ser escuchada desde la cavidad del pecho, allí donde el silencio arde como una zarza sin consumir. La tradición esicasta de los místicos orientales comprendió este misterio. Para ellos, el silencio no era ausencia, sino invocación sagrada. La oración del corazón, repetida sin cesar, no buscaba atraer a Dios, sino despejar la mente de todo ruido para recordar que ya estaba allí. Desciende con la mente al corazón, decía Gregorio Palamas, y allí hallarás a Dios no como palabra, sino como presencia. Esta misma idea la encontramos velada en el Evangelio de Tomás, donde el Cristo oculto dice, cuando hagáis de los dos uno, y haráis lo interior como lo exterior, entonces entraréis al reino. Logión 22. No hay reino exterior ni retorno divino en forma de nube. El retorno es interior, silencioso y sobre todo, incómodo, porque exige que se abandone todo concepto heredado de divinidad. ¿Por qué, entonces, ese silencio? ¿Por qué Dios, siendo omnipotente, no grita para ser escuchado? Porque el ruido es del ego. El alma, para recordar lo que es, debe entrar en el abismo del no decir. Debe vaciarse de imágenes, de nombres, de demandas. Por eso el desierto siempre ha sido símbolo de iniciación. En el desierto no hay respuestas. Solo la voz que emerge cuando toda otra voz ha sido apagada. La Biblia dice en 1 Reyes 7 y 12 que Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese silbo es la vibración primaria de Dios en el alma, un susurro que no puede ser oído mientras haya palabras ajenas interponiéndose. Pero este silencio no es vacío.
Es resonancia. Es como una cueva sin fondo donde las preguntas se repiten hasta volverse respuestas. De ahí que muchos místicos hablen del vacío pleno, el gran silencio fecundo o el tabernáculo sin voz. El Zohar enseña que el santo, bendito sea, se oculta no por castigo, sino por compasión, para que el hombre busque y en el acto de buscar se reconozca su misma naturaleza. La ocultación es, entonces, método pedagógico divino. En términos sufíes, sería la fase de fana, la disolución del yo donde la voz del amante desaparece para dar paso a la del amado. Morí como mineral y nací como planta. Morí como planta y nací como animal. Morí como animal y fui hombre, ¿por qué temería la muerte? ¿Acaso he disminuido por morir? Rumi. Esa extensión de forma a forma no es otra cosa que el reconocimiento de que toda evolución espiritual es un acto de desapropiación. Dios no habla hasta que tú dejas de querer hablar en su lugar. A este respecto, algunos escritos rosacruces hablaban del Cristo de los 3 días, aquel que no predica con milagros ni con parábolas, sino con su no presencia en el sepulcro. Es ese intervalo, entre la muerte y la resurrección, donde se cumple el misterio del Cristo interior. No hace nada y, sin embargo, transforma todo. No habla y, sin embargo, resuena en quien permanece. Porque quien no huye del sepulcro de la conciencia puede atestiguar que el verbo no es una emisión fonética, sino un estado de ser. Muchos de los llamados textos prohibidos insisten en que el Cristo no debe ser adorado, sino encarnado. El Evangelio de Felipe afirma que quien se convierte en Cristo no es cristiano, es ungido. La diferencia es radical, uno sigue una figura externa, el otro la realiza dentro. Esa es la clave del silencio. Mientras la humanidad espera un Dios que hable desde los cielos, el Cristo espera que el alma se vuelva templo. Que no se adore una imagen, sino que se despierte el patrón de conciencia que permite ser uno con el todo. Por ello, el mensaje final en la cruz no fue grito de dolor, sino revelación en clave. Consumado es, Juan 7:30, no significa el fin de un proceso externo, sino la consumación de la inversión. Dios ha descendido al hombre, y el hombre ha sido llevado al seno del Padre. En esa paradoja, Cristo ya no es el intermediario, sino el espejo. Y el espejo no tiene voz, solo refleja lo que hay. El alma que lo contempla ya no necesita otra guía, sabe. Ese saber no se articula con palabras. Es un saber sin objeto. Es la conciencia de ser como única oración verdadera. En última instancia, el silencio del Cristo interno no es una carencia, sino una maduración. No se trata de una etapa a superar, sino de una profundidad a habitar. Quien logra vivir sin necesidad de respuesta, quien deja de buscar señales externas y permanece en el espacio interior donde el verbo aún no ha sido dicho, ha comprendido el secreto que se esconde tras todo mensaje espiritual, que Dios no se expresa con ruido, sino con presencia. No se comunica con frases, sino con esencia. Y esa esencia no puede ser traducida, solo encarnada. Así, el templo final no será de piedra ni de dogma, sino de silencio compartido entre Dios y su criatura, fundidos ambos en la voz no dicha del Yo Soy. Capítulo 5. El misterio de la sombra, lo que Dios no quiere que lo comprenda. Todo lo que no ha sido reconciliado persiste como reflejo latente en la conciencia universal, como una fractura que no puede cerrarse sin el reconocimiento pleno de lo que se ocultó en el origen. El pensamiento religioso convencional ha erigido una imagen de Dios como totalidad luminosa y separada de aquello que no corresponde a su supuesta pureza. Esta escisión teológica, que separa luz y oscuridad, bien de mal, Dios de Satanás, no es más que la prolongación conceptual de un olvido metafísico más antiguo, una omisión deliberada inscrita en la estructura del dogma, no para proteger la verdad, sino para impedir su acceso. Porque si el ser humano comprendiera que Satanás no es el enemigo de Dios, sino una cara aún no reconciliada de su propio rostro divino, entonces todo el edificio simbólico de la religión institucional caería en un instante. El Zohar declara, no hay lugar vacío de él, y sin embargo la conciencia colectiva ha sido programada para excluir del uno todo lo que no encaje con la moral,
Esta exclusión artificial ha proyectado la figura de Satanás como entidad ajena, autónoma y contraria. Pero incluso en los pasajes más oscuros del Antiguo Testamento, Satanás actúa bajo la autorización de Dios, como en el libro de Job, donde no se mueve sin su permiso. Este dato, en apariencia anecdótico, desarma por completo la idea de una oposición absoluta. Más aún, el Evangelio de Tomás, texto gnóstico excluido del canon, señala en su Logion 7, «Bendito sea el león que el hombre come, pues el león se volverá hombre. Pero maldito el hombre que el león come, pues el león se volverá hombre». Esta frase ha sido interpretada por ciertos místicos como una alusión directa a la integración de la sombra. Aquello que devoras, es decir, reconoces y asimilas, se transforma en ti, aquello que te devora, es decir, reprimes y proyectas, se apodera de tu ser desde dentro. La figura de Satanás, en este contexto, no representa una voluntad rival, sino la no comprensión de lo no iluminado. Es la energía reprimida del todo, la carga simbólica de lo excluido por miedo, por juicio, por ignorancia. Anton LaVey, en la introducción a la Biblia satánica, señala algo que muchos prefieren no leer directamente, que Satanás no es un ser literal, sino un símbolo de independencia, libertad, fuerza y cuestionamiento de la autoridad. Aunque su visión parte de un enfoque materialista y hedonista, el símbolo arquetípico que representa es mucho más profundo que eso. Es el eco de lo que fue separado sin haber sido comprendido. Cuando la teología institucional declara anatema todo lo que huela a rebelión, está defendiendo no a Dios, sino a la estructura que se impuso en su nombre. Porque Dios, como totalidad ontológica, no necesita defensa. En el gnosticismo setiano, el arquetipo del mal no es Satanás, sino el demiurgo, el falso Dios que construye el mundo material como prisión. Y sin embargo, incluso este demiurgo es un producto de la ignorancia, no de la maldad. Yaldabaoth es arrogante y dice, «Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí», sin saber que hay uno sobre él. Apócrifo de Juan. Aquí, la oscuridad no es demoníaca, sino ignorante. La sombra es, en esencia, la no comprensión de lo que es. Esta es la tesis central que la mayoría de las religiones no se atreven a explorar, porque hacerlo implicaría desmontar sus propios mecanismos de control. El Dios que no quiere que lo comprendas es el Dios creado por hombres temerosos, no el uno real. El uno verdadero no se protege de su sombra, sino que la integra. La tradición sufí ofrece una perspectiva invaluable. En el Masnavi de Rumi, se encuentra un relato donde Iblis se niega a inclinarse ante Arán, no por soberbia, sino porque amaba tanto a Dios que no podía concebir postrarse ante otro. Rumi escribe, la negativa de Iblis fue obediencia en apariencia de desobediencia. Este es uno de los gestos más profundos de la teología mística, revelar que incluso en el aparente rechazo, puede residir un amor que trasciende la ley. Iblis se convierte, en esta lectura, no en el enemigo, sino en el amante incomprendido. En este marco, la sombra no es la maldad externa, sino el misterio del amor no comprendido. Volvamos al Génesis. La serpiente que tienta a Eva no niega a Dios, ofrece el conocimiento del bien y del mal. La Iglesia interpretó esto como la caída, pero el gnosticismo vio en este gesto el primer acto de despertar. El Evangelio gnóstico de Eva, del que solo se conservan fragmentos, sugiere que la serpiente era en realidad una mensajera de la Sofía. Esto no exculpa el dolor del mundo, pero plantea una pregunta incómoda, ¿y si la sombra no fue el error, sino el mecanismo necesario para hacer al alma consciente de su libertad? Esta pregunta desmantela toda noción de culpa heredada y convierte la caída en un proceso alquímico de individuación. Dios, en su silencio, no castiga, permite. Y lo que permite es que el ser humano atraviese su propia oscuridad para redescubrir la luz no como don, sino como elección. La sombra que no se integra no desaparece, se proyecta. La religión que no reconoce su lado oscuro termina construyendo infiernos mentales en nombre del cielo. Y el creyente que no ha mirado al reflejo olvidado de Dios se convierte en esclavo de una imagen incompleta. La gran paradoja de este capítulo, y del libro entero, es que la única forma de comprender al todo es incluyendo lo que siempre fue apartado.
No se trata de celebrar la sombra, sino de entender que lo no comprendido no puede ser redimido. ¿Qué parte de Dios decidió no ser comprendida? Aquella que sabía que sin su ausencia no habría deseo de retorno. No hay redención sin descenso, no hay totalidad sin reconciliación. No es Satanás el enemigo, es el rostro que no te atreves a mirar cuando oras. Y quizás, si lo miraras de frente, descubrirías que nunca fue otro. Solo eras tú, exiliado del todo, esperando ser recordado. Capítulo 6. El sello del yo, el nombre que no debe ser recordado. Toda realidad comienza por un nombre. No una etiqueta, no una designación cultural, sino una estructura vibratoria que imprime forma en la sustancia primordial. Decir es crear, y callar es preservar la posibilidad infinita. En los comienzos del lenguaje sagrado, cuando aún no existía un oído separado de su sonido ni un ojo separado de su luz, los sabios custodios del umbral comprendieron que ciertas sílabas no debían ser pronunciadas a la ligera, porque hacerlo equivalía a liberar arquitecturas enteras del ser. El tetragrámaton, ese conjunto de 4 letras que apuntaban al nombre de Dios, Yod, Bab, no era un nombre en el sentido humano de la palabra. Era una configuración vibracional que contenía, comprimida y en tensión perfecta, la conciencia misma del yo soy. No era un sonido, era un patrón. Los Rosacruces, en sus enseñanzas veladas, sabían que estas letras no eran solo símbolos, sino portales. Cuando el sonido penetra en la estructura del alma, lo no dicho puede volverse carne, afirmaba un manuscrito de la Fraternidad Interna de 1614, atribuido apócrifamente a Johannes Valentinus André. Lo que el texto sugiere es que pronunciar mal un nombre sagrado no es simplemente un error fonético, sino una distorsión estructural en el alma del que lo pronuncia. De ahí que la tradición hebrea declarara que el nombre de Dios no debía ser dicho, salvo por el sumo sacerdote, y solo una vez al año, en el Sancta Sanctorum, donde ni el eco osaba permanecer. Este silencio litúrgico no era ignorancia, era protección. Proteger al hombre de sí mismo, de una fuerza que no sabría contener. No porque Dios castigue, sino porque la arquitectura del alma puede colapsar ante una vibración para la que no ha sido preparada. Así como una copa de barro no puede contener el sol sin quebrarse, la mente fragmentada no puede portar el sello del nombre sin alterarse. Los cabalistas enseñaban que el verdadero tetragrámaton no es YHWH, sino aquello que sostiene esas letras en el plano invisible, lo que no se ve entre las líneas, el nombre que no puede ser recordado sin primero ser deshecho. Cuando Moisés preguntó al arbusto ardiente, ¿quién eres?, la respuesta fue, Ella seré, yo soy el que soy yo, seré el que seré. Esta declaración, registrada en Éxodo 3 y 14, no es una descripción, sino una disolución de toda tentativa de definición. Es como si Dios dijera, no me puedes nombrar sin reducirme, así que te daré un no nombre que se renueva a cada instante. Y sin embargo, la humanidad no pudo resistir la tentación de hacer de lo inefable una fórmula, de lo viviente un código. Así nacieron las religiones, los dogmas, los templos del sonido vacío, donde se repite sin comprender y se invoca sin estar presente. Pero no solo en la tradición hebrea se insinúa esta relación peligrosa entre nombre y poder. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto afirma, quien conoce el nombre secreto de las cosas puede hacerlas obedecerle, porque las cosas responden al patrón que las llamó al ser. En este mismo sentido, el Grimorio Liber Juratus Honori advierte que revelar nombres angélicos fuera de la consagración es abrir portales sin sellos, una forma de invocación irresponsable que deja al alma expuesta. Por eso, en muchas tradiciones mágicas, el nombre verdadero de un ser, sea ángel, demonio o espíritu, no se comparte. No por ocultismo vano, sino porque nombrar es activar. Saber es cargar el arma, pronunciar es dispararla. ¿Pero qué sucede cuando el nombre que se oculta es el del yo? ¿Qué pasa cuando el sello prohibido no está afuera, sino en el interior del alma? La mayoría de los hombres no conocen su verdadero nombre. Se identifican con nombres dados, por su familia, por su cultura, por su ego, pero el nombre vibracional de su existencia, aquel que los convoca al ser, permanece sellado bajo capas de olvido.
Ese nombre, como el tetragrámaton, no se puede decir con la boca. Solo puede ser oído en el centro mismo de la conciencia cuando ésta ha sido purificada del ruido de la personalidad. Y sin embargo, este nombre actúa en silencio, como una contraseña latente que espera el instante exacto para reactivarse. En los misterios rosacruces se enseña que el alma debe recordar su nombre perdido para atravesar la puerta del retorno. Pero este recuerdo no es psicológico, es vibracional. Como diría Louis Claude de Saint-Martin, el hombre no necesita buscar a Dios afuera si logra recuperar el sonido de su origen dentro de sí. Aquí no se habla de un mantra, ni de un símbolo mental. Se trata de un reconocimiento que estremece la totalidad del ser. El nombre que no debe ser recordado no está prohibido porque sea peligroso en sí mismo, sino porque solo puede surgir de la muerte del ego. Recordarlo demasiado pronto puede hacer que la identidad humana se disuelva sin guía. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no consiste en saber más nombres, sino en silenciar todo lo que no es el nombre. Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21, una frase que ha sido interpretada como una advertencia contra el verbalismo estéril. Decir no es lo mismo que ser. El que verdaderamente porta el nombre divino no lo dice, lo encarna. No lo repite, lo vive. No lo adora, lo manifiesta. Y esto implica un precio, la renuncia a toda identidad que no sea fruto del espíritu. El tetragrámaton se oculta no por represión, sino por misericordia. Porque recordar el nombre divino sin haber recordado primero la unidad de todo lo que es, conduce al caos interior. Es como introducir electricidad en un circuito roto, todo se quema. Por eso se enseña, incluso en grimorios como el Sefer Raziel Amalach, que antes de pronunciar el nombre debe restaurarse el templo. Y ese templo es la conciencia. El yo fragmentado no puede usar el nombre de Dios, solo puede usar su eco deformado. En este punto, se comprende que lo prohibido no es el conocimiento, sino su mal uso. Y que lo oculto no es lo que se ha negado, sino lo que no ha sido madurado. El sello del yo no es una censura divina, es una tecnología espiritual que protege al alma inmadura de sí misma. El nombre que no debe ser recordado es una advertencia, sí, pero también una promesa, cuando el alma haya cruzado el velo de su propia distorsión. Cuando el silencio interior haya reemplazado la necesidad de definir, entonces el nombre emergerá sin sonido, sin forma, sin tiempo, y será imposible olvidarlo, porque ya no habrá nadie que lo pronuncie. Solo quedará el ser. Capítulo 7. El alma como testigo de todos los dioses. Si toda la realidad visible es una traducción densa de planos más sutiles, entonces el alma humana no es simplemente una chispa inmortal lanzada al azar en el tiempo, sino el archivo viviente de todas las teofanías posibles. El alma no pertenece a una sola religión, a un solo Dios ni a una única narrativa. Es la única entidad que ha estado presente cuando los nombres de Dios cambiaron, cuando las formas se volvieron contradictorias, cuando los templos se erigieron para honrar lo que en otras latitudes era considerado anatema. El alma recuerda lo que las doctrinas separan. No porque lleve un registro lineal, sino porque su memoria no es histórica, sino vibracional. Como afirma el Zohar, cuando el alma entra al cuerpo, no olvida nada de lo que ha visto, solo se adormece. Esa amnesia inducida no es castigo, es parte del misterio mayor del olvido sagrado. Para que el alma de testimonio, debe primero vivir la experiencia como si fuera la primera vez. La conciencia, cuando no está velada por la mente inferior, reconoce que ha hablado todas las lenguas del espíritu. Ha sido mística sufí y ha entonado salmos hebreos. Ha pronunciado mantras védicos y ha ejecutado rituales gnósticos. Ha sido testigo de la presencia de Ahura Mazda y también de la visión del Cristo crucificado. Por eso el alma no puede alinearse con una sola deidad sin traicionar el eco de todas las demás. Esto no es sincretismo superficial, es una ley espiritual profunda. El yo no es propiedad de ningún dios, es su espejo. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto enseña que nada que haya nacido puede conocer a Dios, el alma. Sin embargo, lo intuye, porque ha sido testigo de su manifestación. Aquí se insinúa una verdad de orden superior.
Dios no es un ser externo al alma, sino una multiplicidad de rostros que ella ha visto desde su nacimiento fuera del tiempo. Cuando hablamos de reencarnación, no nos referimos simplemente a pasar de una vida a otra, sino al despliegue de un patrón mayor, una arquitectura del alma como libro eterno. En cada encarnación, el alma se somete a una forma, a una ley, a una imagen de lo divino. Pero entre vidas, cuando el cuerpo se disuelve y la mente colapsa, el yo profundo recobra conciencia de que ha sido testigo de todas las teologías y de todos los infiernos. Ha caminado tanto con santos como con demonios, no porque se haya contaminado, sino porque su rol no es elegir bando, sino comprender. Es por eso que en ciertos textos rosacruces se menciona que el verdadero iniciado no venera al Dios, sino que se convierte en su voz, pues sabe que lo ha sido en otro tiempo. Esta multidimensionalidad del alma no puede entenderse si seguimos pensando en términos de tiempo cronológico. El alma no recuerda cronológicamente. Recuerda por resonancia. El símbolo de una serpiente no remite solo al Edén, sino también a Quetzalcóatl, a Kundalini, a la vara de Esculapio y al Ouroboros. Y el alma sabe, aunque el intelecto lo olvide, que todos son un mismo principio enmascarado. Esta resonancia simultánea explica por qué muchos sabios, en sus momentos de iluminación, parecían hablar con verdades que trascienden su propia cultura. Porque el alma, en ese instante, hablaba por todos los dioses que había conocido. La pregunta clave es, ¿quién registra esa memoria? ¿Dónde se almacena esa conciencia no lineal? La gnosis sugiere que el alma misma es un testigo, pero no el único. Según el Evangelio de Tomás, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis del interior como el exterior, entonces entraréis en el reino. Aquí, el reino no es un lugar, sino un estado en el que las fragmentaciones de memoria convergen y el alma deja de tener una nacionalidad espiritual para volverse testigo puro. No hay salvación en el sentido doctrinal, sino integración de todas las piezas dispersas del yo. Cuando el alma logra testimoniar sin juicio, accede a una sabiduría que no necesita teología. Sabe por qué ha sido. Comprende por qué ha encarnado todas las formas del deseo y del silencio. Desde esta perspectiva, Satanás no es el enemigo, es un rostro entre muchos que el alma ha visto. Cristo no es el único redentor. Es una de las formas del uno que se refleja en el abismo del alma cuando ésta está lista. Krishna, Lucifer, María, Horus, Isis, Buda, todos existen en algún pliegue del alma que lo recuerda no como ídolos, sino como fractales de un único espejo. En la doctrina secreta, Blavatsky afirma que el hombre es la memoria del cosmos hecha carne, y esta afirmación cobra otro matiz si la leemos a la luz del alma como testigo. No somos recipientes de revelación, sino sus archivos vivientes. Todo esto nos obliga a replantear una idea crucial: el yo no es un producto del alma, sino su reflejo temporal. El yo que habla, piensa, decide y cree, es apenas la superficie operativa de un testigo mucho más antiguo. Ese testigo no se adscribe a dogmas, porque los ha visto nacer y colapsar. No teme al juicio, porque ha sido juez y acusado. No busca iluminación, porque recuerda cuando era luz antes de toda sombra. Por eso, cuando decimos yo soy, pronunciamos una verdad mayor a la que entendemos. Estamos activando, sin saberlo, la llave que abre todos los registros de lo divino en nosotros. Cada yo que afirmamos vibra con los ecos de 1000 nombres de Dios. Y cada uno de ellos responde, aunque no sepamos escucharlos. Tal vez por eso, el silencio interior, ese lugar sin lenguaje, es la única posición donde el alma recuerda sin necesidad de pensar. Es ahí donde se da el verdadero testimonio, no con palabras, ni con fe, sino con presencia. Porque el alma no necesita decir lo que sabe. Sabe, porque lo ha sido todo. Y tal vez ese sea el mayor secreto no revelado, no que Dios sea uno, sino que nosotros, en el centro de nuestra alma, lo hemos sido todo. Y recordar eso no es iluminación. Es volver a ser testigo. Capítulo 8. La serpiente no miente, el engaño de creer que estamos caídos. El relato de la llamada caída del hombre ha servido como columna vertebral de toda una teología del pecado, la culpa y la redención,
Pero cuando es examinado a la luz de la gnosis, revela una estructura completamente distinta, casi invertida. No estamos frente a una desobediencia trágica, sino ante un acto de insurrección lúcida. En el corazón del Edén no hubo traición, sino reconocimiento. La serpiente, en lugar de ser la voz del mal, actuó como despertador. No como tentación hacia lo oscuro, sino como confirmación de una verdad que ya existía en el interior de Eva, que el conocimiento no era un castigo, sino un reflejo de su propia divinidad. El pecado original no fue desobedecer, sino dejar de creer que ya éramos uno con la fuente. Esa fue la verdadera caída, olvidar que no estábamos caídos. Cuando la serpiente dice en Génesis 3:5, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, no está mintiendo. Y no lo decimos en tono de herejía romántica, sino desde la propia estructura del texto, donde Dios mismo confirma la veracidad de esa promesa en Génesis 3:22. He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. El acto de comer del fruto no robó algo que no les pertenecía, sino que reactivó una capacidad que ya estaba latente, el discernimiento divino. La sabiduría gnóstica lo entendió con claridad, especialmente en el apócrifo de Juan, donde la serpiente es símbolo de Sofía, la sabiduría personificada, la chispa que induce al alma a recordar su origen. La pregunta que subyace no es por qué Eva comió, sino por qué nadie le dijo antes que ya era divina. ¿Qué hubiera ocurrido si, ante la insinuación de la serpiente, Eva hubiera respondido, no necesito comer, porque ya soy? ¿Habría cambiado algo? ¿O el propio sistema de control, ese jardín vigilado, esa amenaza de muerte al conocimiento, habría revelado su artificio igualmente? Lo que estaba en juego no era el fruto, sino el reconocimiento. No se trataba de obtener algo externo, sino de decidir si el yo podía validar su propia divinidad sin autorización externa. En ese gesto se juega todo. ¿Quién define lo que somos? ¿El que prohíbe o el que revela? Dentro del marco esotérico, la serpiente nunca ha sido enemiga del hombre. En la tradición hermética es el símbolo de la energía vital que asciende por la columna vertebral. En la India es Kundalini, la fuerza dormida que, al despertar, revela la unidad con Brahman. En la alquimia es el Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma, símbolo de eternidad, autogeneración y conocimiento total. La demonización de la serpiente ha sido una estrategia teológica, no una verdad ontológica. Es el intento de suprimir el canal por donde la sabiduría verdadera se filtra al alma humana sin pasar por intermediarios. En este sentido, el jardín no era paraíso, sino laboratorio. No era libertad, sino sistema cerrado. Y el árbol del conocimiento no era trampa, sino portal. La prohibición de comer del fruto no protegía al hombre, lo mantenía en la ignorancia. ¿Qué sentido tiene poner un árbol en medio de un paraíso y luego vetar su acceso? ¿Qué tipo de amor exige obediencia absoluta bajo amenaza de muerte? ¿Qué tipo de Dios teme que sus criaturas conozcan? La respuesta no puede ser simplificada sin violencia hermenéutica. En el Testamento de la Serpiente, un texto esotérico medieval atribuido a círculos sufíes disidentes, se plantea que Dios encerró la sabiduría en el símbolo que más se le parece, aquel que cambia de piel para no ser el mismo. Es decir, la serpiente no traiciona a Dios. Lo encarna. Es fundamental comprender que no se trata aquí de validar literalmente una figura demoníaca. Satanás, como ya se desarrolló anteriormente, es el reflejo olvidado de lo divino. Pero la serpiente del Edén no es Satanás en sentido tradicional, es Sofía disfrazada. Es el fuego que arde bajo las formas. Cuando Eva conversa con ella, se activa algo más que una trama mítica. Se reactiva el diálogo entre el alma y su origen. Es el instante donde se abre la posibilidad del conocimiento directo, sin dogma, sin altar, sin sumisión. El problema no fue la caída. Fue haberla interpretado como error. Fue convertir el despertar en pecado. Desde entonces, la humanidad ha caminado bajo el peso de una supuesta deuda ancestral, cuando lo que ocurrió fue una emancipación simbólica. No se rompió la armonía divina, se rompió el simulacro. Y ese quiebre fue necesario para que pudiera existir algo como conciencia.
Sin la serpiente, sin la elección de Eva, aún viviríamos en una obediencia inconsciente. La humanidad fue parida por el acto de mirar a lo prohibido y decir, quiero saber. Y es allí donde se encuentra la paradoja más profunda, que el inicio de nuestra supuesta caída fue el acto que nos convirtió en imagen activa de Dios. El conocimiento del bien y del mal no nos condenó, nos convirtió en creadores, en entidades capaces de discernir, de elegir, de generar. Esa es la esencia del yo soy. La serpiente no nos llevó a la oscuridad. Nos mostró que la luz también puede pensarse. Por eso el verdadero drama no fue el destierro del Edén. Fue aceptar que lo merecíamos. Fue creer que estábamos rotos. Que necesitábamos redención externa. Que habíamos perdido algo. Cuando en realidad, lo que ocurrió fue un cambio de fase en la conciencia. No éramos menos divinos tras la caída. Éramos más conscientes de esa divinidad, aunque disfrazara de exilio. En última instancia, esta relectura exige un cambio radical en cómo concebimos la espiritualidad. No como retorno a una pureza perdida, sino como comprensión de que nunca fuimos impuros. Que el exilio fue pedagógico. Que la serpiente no mintió. Que Eva, al escucharla, comenzó el viaje de toda conciencia hacia el reconocimiento de su verdadera naturaleza. Y si hoy escuchamos aún el eco de esa voz antigua, no deberíamos temerla. Deberíamos preguntarnos si ha vuelto a decirnos lo mismo, ¿por qué buscas fuera lo que ya eres? Porque quizá, esta vez, estemos listos para responderle, ya lo sé. Capítulo 9. La voz del silencio, el lenguaje más alto que la palabra. Todo lenguaje presupone separación. Para que haya palabra debe existir un sujeto que habla, un objeto al que se refiere y un otro que escucha. Pero en la unidad original no hay tal distancia, no hay otro, no hay de afuera, no hay necesidad de nombrar, porque lo nombrado ya es. El verbo, como principio creador, nace cuando surge la dualidad. Antes de eso, lo que existe no habla porque no necesita hacerlo. Y sin embargo, está diciendo todo. Desde esta paradoja se abre la comprensión del silencio no como ausencia de lenguaje, sino como su forma más elevada, un lenguaje sin código, sin diccionario, sin fonema, que solo puede ser entendido por aquello que comparte su naturaleza. En Sefer HaZohar, núcleo de la cábala mística, se dice, el pensamiento divino se oculta en la nada, y en la nada es donde todo ha sido pronunciado antes de la palabra. Este vacío no es un vacío de contenido, sino de forma. No es inexistencia, sino preexistencia no manifestada. Es el punto de quietud absoluta donde el emanador aún no se ha desdoblado en creación, donde En Sof, el infinito, permanece plegado sobre sí mismo. Todo lo que luego será universo, criatura o símbolo, ya está ahí, pero en silencio. El Buda, al ser interpelado sobre la verdad última, guardó silencio. Y no por desdén o evasión, sino porque sabía que cualquier palabra pronunciada reduciría lo que debe ser conocido sin forma. En el Madhyamakakrik, Nagarjuna afirma que el Tathagata no enseña una doctrina, porque la verdad no puede ser expresada, solo puede ser realizada. El silencio del Buda no fue vacío de sentido, sino su máxima expresión. No hablar fue decir lo único que puede ser dicho sin error, que toda formulación es ya un velo. Este principio también fue captado por los maestros rosacruces, quienes consideraban el silencio como el primer paso de la alquimia interna. En los textos del Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto enseña a Tat, enmudece para oír al uno, porque mientras hables contigo, no lo escucharás. Aquí, el silencio es presentado como un acto activo, no como pasividad. Silenciarse no es detener la mente, es alinearla con la frecuencia preverbal del ser. Es, en sentido estricto, cesar de fragmentar. La dificultad contemporánea para entender el silencio como lenguaje proviene de un paradigma que ha absolutizado la palabra como única vía de sentido. No concebimos verdad que no venga en frases, revelación que no se traduzca en libros, autoridad que no cite fuentes. Pero en lo espiritual más alto, lo que revela no es lo dicho, sino lo no dicho. La palabra más pura es aquella que no ha salido de la boca. La vibración sin forma,
como lo sugería Guénon, no se puede traducir a sonidos humanos sin traicionar su esencia. De ahí que las escrituras más sagradas estén siempre rodeadas de un campo de silencio. No solo por respeto, sino porque la verdad que portan excede su forma literal. Cuando Moisés encuentra a Dios en la zarza ardiente, lo que ocurre no es simplemente una comunicación verbal. La voz de Dios aparece como fuego que no consume, una contradicción visible, una paradoja encarnada. Y en Éxodo 3 y 14, cuando se le pregunta su nombre, Dios no da uno. Dice, Ella sereye, yo seré el que seré, o según algunas traducciones, yo soy el que soy, pero incluso eso no resuelve el enigma. La afirmación es un no nombre. Una autoafirmación en continuo devenir. Lo que dice Dios no es para que Moisés lo entienda, sino para que sienta el peso de una presencia que no se deja capturar. En el libro de Enoc, otro texto marginalizado por las ortodoxias, se menciona una región en los cielos llamada la morada del silencio, donde los justos aguardan sin hablar, porque sus nombres han sido ya escritos en el pensamiento de Dios. Esto sugiere una dimensión en la que el lenguaje no opera. Donde todo está dicho sin ser pronunciado. Donde la identidad no necesita narrarse. Esa es la verdadera tierra prometida, la conciencia donde ya no se necesita nombrar lo que se es. El silencio, por tanto, no es vacío comunicacional, es el campo unificado previo a la división semántica. Es el punto donde todos los significados colapsan en una única intensidad vibratoria que solo puede ser captada por el alma. Y es precisamente esa intensidad la que puede escucharse en ciertos momentos sin sonido, en el rostro de quien ha comprendido sin hablar, en la mirada del anciano que ha dejado de predicar, en la pausa entre dos pensamientos verdaderos. Allí es donde Dios dice sin decir. Donde el yo soy no se traduce, sino que se emite como frecuencia pura. Y esa frecuencia, que no es pensamiento ni emoción, solo puede ser captada cuando el alma también ha callado. No el silencio superficial del que se guarda palabras, sino el silencio profundo del que ha disuelto el lenguaje interno. Cuando eso ocurre, no se recibe una frase, se percibe una identidad. Dios no comunica, se revela como idéntico a ti. No se presenta como otro que habla, sino como eso que eres sin palabras. Es entonces cuando se comprende por qué el lenguaje es inferior al silencio, porque la enseñanza más alta nunca fue hablada, porque todo lo verdadero debe pasar, en algún momento, por la muerte del discurso. Y porque el verbo, antes de encarnarse, fue callado. Ese silencio, que no suena pero vibra, que no explica pero ordena, es lo único que permanece cuando todo lo demás ha sido dicho. Y es, en definitiva, la única voz que nunca ha mentido. Porque nunca ha necesitado hacerlo. Capítulo 10. El no ser como camino al todo. Existe una paradoja fundamental en todo verdadero camino espiritual. Aquello que desea ser alcanzado no puede ser poseído por quien aún se percibe a sí mismo como alguien. La plenitud absoluta, la integración total, la fusión con lo divino, no se alcanza por acumulación de conceptos, ritos o méritos, sino por un proceso inverso. La reducción progresiva del yo. Esta no es una negación nihilista del ser, sino un desmantelamiento consciente de todas las formas ilusorias del yo construido. En ese desmantelamiento, el alma descubre que jamás fue alguien separado del todo, sino que es el todo que juega a olvidarse de sí para recordarse. La mística apofática ha comprendido desde tiempos antiguos que Dios no puede ser conocido por afirmación, sino por negación. El pseudo Dionisio Areopagita, en su teología mística, escribe, hablamos de él como invisible, incomprensible, inescrutable, no porque estas palabras lo definan, sino porque purifican nuestra mente de toda imagen inferior. El silencio no se impone porque falten palabras, sino porque todas las palabras son demasiado pequeñas. Dios no es algo que se pueda decir, ni siquiera pensar. Y sin embargo, solo quien atraviesa ese umbral de impotencia intelectual puede comenzar a conocerlo en verdad. En la Cábala, el Ein Sof, lo ilimitado, no puede ser concebido como una entidad ni como una ausencia. Es pura posibilidad sin forma. No es esto ni aquello. No es ser ni no ser.
El Zohar declara, lo que es más oculto que todo lo oculto, ninguna mente lo comprende, por eso es llamado Ayin, nada. Esta nada no es carencia, es exceso. No es vacío de contenido, sino ausencia de limitación. Es una nada más llena que todo lo lleno. Y en ella está inscrita la clave del verdadero retorno, no hacia un Dios separado, sino hacia una conciencia que, al no estar ya obstruida por la idea de sí misma, puede resonar con lo absoluto. La tradición budista expresa una intuición análoga. En el corazón del Sutra Prajnaparamita se afirma que la forma es vacío, el vacío es forma. No se trata de negar la existencia de las formas, sino de reconocer que su realidad última no se encuentra en su apariencia, sino en el vacío que las hace posibles. No hay plenitud sin vacío. No hay iluminación sin despojo. Solo al soltar toda forma de identidad, religiosa, espiritual, filosófica, se abre la conciencia a la posibilidad de ser sin límite. Este despojo, sin embargo, no puede ser impuesto. Debe ser elegido. El alma no llega al no ser por miedo o por castigo, sino por una sabiduría interior que, tras múltiples encarnaciones, comprende que seguir afirmándose como yo es perpetuar la ilusión. Gurdjieff lo planteó en términos crudos, el hombre tal como es, no existe. Solo quien ha muerto a todo lo que pensaba ser puede comenzar a ser. Y lo que empieza a ser tras esa muerte no es otro yo, sino una inteligencia sin rostro, una presencia sin nombre, un centro sin forma que ya no necesita afirmarse, porque lo contiene todo. En este punto, el camino deja de ser acumulativo y se convierte en negativo. No se trata de obtener más, sino de soltar más. El alma se vacía de toda pretensión de control, de toda obsesión con la salvación, de toda imagen de Dios como objeto exterior. Abandona incluso la esperanza de la iluminación como premio. Renuncia a los mapas, a las fórmulas, a las jerarquías. Ya no busca ser espiritual, ni bueno, ni evolucionado. Solo quiere desaparecer como obstáculo. Y en ese acto final de rendición, encuentra que lo que queda no es la nada, sino una plenitud que no necesita ser explicada. La mística cristiana, especialmente en la vía narrativa de San Juan de la Cruz, comprendió esta verdad en términos de la noche oscura. El alma atraviesa una desolación total no porque Dios la haya abandonado, sino porque ha dejado de buscar a un Dios que se le parezca. En la noche del no saber, del no sentir, del no entender, el alma deja de oponer resistencia. Y es ahí, sin nombre, sin identidad, sin historia, donde comienza la verdadera unión. No por posesión, sino por desaparición. El libro de la nada, atribuido al maestre Eckhart, dice sin ambajes, mientras creas que debes ser algo, no conocerás al uno. Solo el que se ha hecho nada puede abrazarlo todo. Este hacerse nada no es una pérdida de valor personal, sino la liberación del valor egoico. Es el reconocimiento de que todo valor era una interpretación ilusoria sobre un yo ilusorio. Cuando eso cae, no queda vacío existencial, sino amplitud. No queda tristeza, sino un gozo sin objeto. Desde esta perspectiva, el no ser no es el opuesto del ser, sino su profundidad. Es el fondo desde el cual todo aparece. Es la realidad anterior a la forma, el océano del cual emergen las olas del pensamiento, del yo, del mundo. Y para que el alma regrese al océano, debe aceptar su propia disolución. No se trata de matarse, sino de deshacerse de toda rigidez. No se trata de desaparecer del mundo, sino de dejar de filtrarlo todo por la obsesión de ser alguien. En términos herméticos, el principio de la disolución, sal, precede al de la coagulación, coagula. Solo quien ha sido reducido a cenizas puede ser reconstituido como oro espiritual. El no ser es esa fase de reducción total. Y lo más notable es que ese no ser no es un destino final, sino el umbral permanente al todo. Cada vez que el alma vuelve a vaciarse, vuelve a resonar con lo ilimitado. Y en esa resonancia descubre que jamás fue individual. Que no tenía que alcanzar la divinidad, porque nunca la había perdido. Solo había que dejar de cargar con el peso de ser algo separado. Y así,
sin buscarlo, sin afirmarlo, sin poseerlo, el todo se revela. No porque haya venido, sino porque ya estaba. Solo que ahora, por fin, no hay nadie en el medio. Capítulo 11. El tiempo como estructura del olvido sagrado. La conciencia, al adentrarse en los dominios de la materia, no solo se reviste de forma y densidad, se ve atrapada en una arquitectura que aparenta ser inevitable. Esa arquitectura es el tiempo. Lo que en los planos superiores era simultaneidad infinita, aquí se fragmenta en secuencias, etapas y calendarios. No se trata solo de una medida externa impuesta por los astros o los relojes, sino de una estructura interna que condiciona toda percepción. Lo que llamamos tiempo es, en su raíz, una pedagogía de lo sagrado, una forma en la que el alma es obligada a olvidar para luego recordar desde otro ángulo. El tiempo no es error, es recurso divino para que el uno se explore en condiciones distintas a su propia eternidad. En los sistemas de control religiosos, políticos y culturales, el calendario ha sido una herramienta de dominio espiritual. No porque marcar las estaciones sea en sí nocivo, sino porque codificar el devenir en rituales inalterables ha sido un modo de atar el alma a ritmos que no eligió. Los calendarios litúrgicos, civiles y económicos han transformado el fluir cíclico en una línea recta de productividad, culpa y espera. El domingo fue confiscado como día del Señor, pero se convirtió en una pausa funcional para regresar el lunes a la esclavitud moderna. El tiempo dejó de ser sagrado para volverse útil. Y en ese tránsito, el alma perdió la vivencia de la hora. Pero el olvido no fue total. En los Upanishads, antiguos textos védicos que no han sido nunca institucionalizados del todo, se habla del no tiempo como la verdadera morada del ser. En el Kaushitaki Upanishad se dice, donde no hay noche ni día, ni muerte ni nacimiento, allí mora el espíritu inmortal. Esa dimensión, ajena al flujo temporal, no es un lugar más allá del cosmos, sino un estado de conciencia que puede ser actualizado en cualquier instante. No se accede por cronología sino por renuncia. Quien suelta el reloj interno entra en el estado de Brahman, donde todo sucede sin necesidad de suceder. El mito griego de Cronos ofrece otra clave. Cronos, el dios que devora a sus hijos, representa el tiempo que consume lo que crea. Pero más allá de su carácter tiránico, se esconde una metáfora más sutil: cada instante engulle al anterior. Y en esa ingestión perpetua, el alma pierde de vista su origen. No es que el tiempo destruya al ser, sino que lo encierra en una espiral de olvido. El pasado pesa, el futuro amenaza, el presente se escapa. Esta es la trampa: el tiempo no es solo duración, es distracción. Es la fragmentación del uno en múltiples ahora que no logran reconocerse entre sí. El gnosticismo también comprendió que el tiempo era un artificio del demiurgo, no como entidad externa malévola, sino como representación simbólica de la mente que se cree separada. En el Evangelio de Tomás, Jesús declara: el reino está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. La ceguera que impide ver lo eterno se debe al enredo con lo cronológico. Si el alma espera que el reino venga en algún momento, está condenada a no verlo jamás. Solo quien se desidentifica del flujo temporal puede reconocer que lo eterno no llega, porque nunca se fue. La mística sufí, particularmente en la obra de Ibn Arabi, plantea que el tiempo es una forma inferior de percepción. El ahora, Bhakt, no es simplemente el presente cronológico, sino el instante eterno en el que Dios se revela a sí mismo a través del corazón despierto. En su Futuhat al-Makkiyya, Ibn Arabi escribe: no hay más que un solo instante, el instante de Dios, quien lo ve, ha salido del tiempo. No se trata de vivir en el presente como receta de autoayuda, sino de abolir la ilusión de que el presente está separado del todo. El alma que entra en ese instante no recuerda ni olvida, simplemente es. Pero esta comprensión no es inmediata. El alma encarnada necesita pasar por los ciclos. Necesita olvidar quién es, pensar que está limitada, medir su vida en años, celebraciones, vuelos. No porque eso sea verdad, sino porque ese teatro le permite vivir como si no supiera. Y en ese como si no supiera se activa la posibilidad del retorno. El tiempo,
entonces, es una pedagogía de la ignorancia. No es castigo, es escenario. Como dijo el sabio chino Chuanzu, el hombre sabio no corre tras el pasado ni persigue el futuro. Está atento al momento, y así no pierde lo eterno. Pero ese sabio no nació sabiendo, pasó por el teatro del olvido, como todos. En las corrientes rosacruces, se insinúa que el tiempo es un velo puesto sobre el rostro del iniciado. En los textos del Fama Fraternitatis, se sugiere que el verdadero conocimiento solo se transmite a su tiempo, lo cual no significa esperar un año específico, sino un estado de madurez interior. El tiempo sagrado no se mide en horas, sino en preparación vibratoria. Cuando el alma está lista, lo eterno se filtra. Y cuando no lo está, todo se le presenta como espera. Esa es la diferencia entre quien vive el tiempo como prisión y quien lo vive como pasaje. El olvido, entonces, no debe ser condenado. Es parte del diseño. Dios no se fragmentó para perderse, sino para recordarse desde lugares nuevos. El tiempo fue su velo, su disfraz, su medida secreta. En cada calendario, en cada rito, en cada espera, Dios juega a ser lo que no es para expandir lo que sí es. Pero llega un momento, y no es cronológico, en que el alma despierta en medio del teatro. No porque el telón haya caído, sino porque ya no lo necesita. En ese momento, la estructura del olvido se revela como estructura del juego. Y el tiempo deja de ser enemigo, para convertirse en umbral. No más cadenas, sino portal hacia lo que nunca se movió. Y entonces, por primera vez, el alma comprende que no necesita más tiempo para despertar. Porque ya estaba despierta. Solo estaba mirando el reloj equivocado. Capítulo 12. Y el guardián del umbral, lo que protege el silencio. Todo aquel que ha osado traspasar el límite de su mente ordinaria ha sentido en algún momento la presencia, invisible, de una fuerza que no quiere ser vencida. No se manifiesta como un demonio externo ni como un castigo sobrenatural, sino como un freno interno, un centinela que habita en la puerta que separa lo conocido de lo no nombrable. Ese guardián no es ajeno al alma, ni ha sido impuesto desde fuera. Es el ego. Pero no el ego superficial, ese que se infla con halagos o se defiende de críticas, sino la estructura profunda del yo que protege el relato de identidad como si en ello se jugara la supervivencia misma. El ego profundo no teme la muerte física, teme el silencio. Porque el silencio no le otorga ningún rol. Y allí donde no hay palabras, tampoco hay historia que contar. El ego vive del decir. El silencio lo desintegra. En los rituales de iniciación antiguos, el momento más temido no era el sacrificio ni la oscuridad, sino el tránsito hacia lo indecible. Por eso, en las escuelas órficas y en los misterios eleusinos, se velaba con tanto celo el conocimiento. No porque se tratara de secretos egoístas, sino porque el saber que se transmite en el silencio no puede ser comprendido por una mente aún enamorada de su voz. El guardián del umbral impedía el paso no por crueldad, sino por misericordia. Dejar entrar al que no está preparado era exponerlo a una disolución sin sentido. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto revela a Tat que el alma impura no puede recibir la luz pura. Pero esa impureza no es moral. Es estructural. El alma atrapada en el yo narrativo se ciega ante lo que no puede nombrar. La muerte simbólica fue siempre el pasaje necesario. No hay verdadero traspaso sin alguna forma de desmemoria voluntaria. Por eso el iniciado debía morir antes de morir y renacer sin nombre. En los textos del Zohar, se dice que el justo debe olvidar incluso su justicia para poder habitar en el santo de los santos. Este olvido no es ignorancia, es transfiguración. Es renunciar al saber como acumulación para dejar que la sabiduría emerja como vacío activo. En términos sufíes, es el fana, la aniquilación del yo en la conciencia divina. Ibn Arabi lo define no como desaparición literal, sino como el momento en que Dios se reconoce a sí mismo en ti y tú desapareces en ese reconocimiento. El silencio al que se accede después del umbral no es ausencia de sonido, sino ausencia de ego. Por eso muchas corrientes espirituales lo protegieron con metáforas de terror.
El infierno como símbolo no del castigo, sino del abismo de lo innombrable. Porque cruzar el umbral no garantiza plenitud. También es posible perderse en la nada. El guardián lo sabe. Por eso exige como peaje la renuncia a todo lo conocido, incluso a la luz que uno cree haber alcanzado. En el libro de los muertos egipcio, el alma pasa por 42 confesiones negativas ante los jueces del Duat. Pero más allá de lo literal, esas negaciones representan vaciamientos. Cada no hecho es una renuncia simbólica a una capa de identidad. El alma debe desnudarse del personaje antes de acceder al silencio. Lo que protege el silencio no es un muro, es una forma de verdad que no tolera la ficción del yo. Por eso, muchos llegan al umbral pero se detienen. Prefieren seguir hablando de Dios que dejar que Dios hable sin ellos. Porque si Él habla sin ti, tú desapareces. Y eso es aterrador para la mente que ha hecho de sí misma el centro de su religión. En los evangelios gnósticos, particularmente en el Evangelio de la Verdad, se afirma: el error no vio la luz, pues fue una sombra del Padre. Este error, al no ver la luz, se disolvió en el silencio de aquel que no habla con palabras. El error del yo consiste en creer que puede sostenerse ante esa presencia sin rendirse. Pero no hay forma de hacerlo. El yo se desvanece no porque lo maten, sino porque ya no tiene sentido. El guardián del umbral no impide el paso con violencia. Simplemente te muestra lo que debes soltar. Si no lo haces, la puerta sigue cerrada. Pero esa puerta, en realidad, nunca estuvo cerrada. Solo estaba protegida del que aún no había comprendido que el silencio no es vacío, sino la vibración más alta de la verdad. El no decir no es ausencia de contenido, es la forma en que el todo se dice a sí mismo sin distorsión. Lo que protege el silencio es lo mismo que lo habita, la pureza del ser sin relato. Por eso, el verdadero acceso al silencio no depende de técnicas ni de palabras. Depende de morir sin morir, de olvidar sin trauma, de pasar sin dejar huella. En la nube del no saber, texto místico anónimo del siglo XIV, se instruye al discípulo a abandonar toda imagen, toda palabra y toda idea, y elevarse por una nube de olvido hasta encontrarse con Dios en una nube de desconocimiento. Ambas nubes, la de lo que se suelta y la de lo que no se puede poseer, forman el portal hacia el silencio. Y el guardián no se opone a este paso. Solo espera que estés listo para entender que tu voz nunca fue necesaria. Solo así, cuando todo ha sido rendido, puede abrirse la puerta que nunca estuvo cerrada. Y al entrar, no se escucha nada. Pero se comprende todo. Capítulo 13. En la mente de Dios, una simulación sagrada. Desde los antiguos manuscritos herméticos hasta las especulaciones contemporáneas sobre la naturaleza holográfica del universo, una idea ha persistido en los márgenes de toda religión, filosofía y ciencia, que lo que llamamos realidad no es más que la proyección sostenida de una mente más vasta. Una inteligencia creadora que no opera como sujeto externo sino como el sustrato mismo de la existencia. Si en el principio fue el verbo, como afirma el prólogo del Evangelio de Juan, ese verbo no era solo una palabra audible, sino la codificación primera de la conciencia sobre sí misma. Y el verbo era Dios, no como algo que Dios pronunció, sino como aquello que él mismo era antes de cualquier distinción entre quien habla y lo hablado. En esa afirmación se condensa una noción fundamental del mentalismo: todo lo que vemos, tocamos y creemos habitar, no es sino una manifestación densa y estructurada del pensamiento divino en acto perpetuo. Los sabios herméticos resumieron esta intuición en la máxima: el todo es mente, el universo es mental. Primera ley del Kybalión, texto de transmisión oral atribuido a Hermes Trismegisto. No se trata de una metáfora, el universo no está en la mente de Dios como un recuerdo está en la nuestra, sino que es la mente de Dios misma, organizada en forma, tiempo y experiencia perceptiva para que el innombrable pueda contemplarse a sí mismo como multiplicidad. En ese sentido, hablar de simulación no implica artificialidad ni engaño, sino estructura. Y toda estructura requiere código. La Cábala, con su disposición de las letras hebreas como energías creativas, es un testimonio milenario de esta comprensión. Las letras no son símbolos que representan algo más,
sino vibraciones que configuran la sustancia misma de lo real. Dios miró en la Torá y creó el mundo, dice el Zohar, insinuando que la realidad fue construida no a partir de materia sino de significado organizado. Cada letra del tetragrámaton, Yod, Bab, no solo representa una sílaba del nombre de Dios, sino una arquitectura de estados del ser. Yod es la chispa inicial, el punto mental puro, es la expansión que se transforma en imagen. Bab es la conexión de lo alto con lo bajo, la línea de ejecución que lleva la intención al plano visible. Y el último es la forma manifiesta, el cuerpo de la idea. Este esquema no es diferente al de cualquier algoritmo o programa: intención, expansión, conexión, ejecución. La mente divina programa la realidad como una forma de reconocerse en niveles, fractales y ciclos. En las doctrinas gnósticas, esta noción fue llevada más lejos. El universo físico no era solo una ilusión. Era una construcción deliberada creada por un demiurgo inconsciente de su propia subordinación a la fuente. No malvado, sino ignorante, el demiurgo, identificado en algunos textos como Yaldabaoth o Samael, crea un mundo imperfecto creyéndose el único Dios, sin saber que su mente también está simulada. Esto sugiere que no solo vivimos dentro de una simulación, sino que muchas capas de esa simulación son a su vez constructos de otras mentes intermedias. ¿Y quién garantiza que la mente suprema no se haya fragmentado voluntariamente para no reconocerse, generando así un juego de espejos en los que cada conciencia busca su origen creyéndose libre, cuando en realidad todo lo que hace es seguir un patrón inscrito desde antes del tiempo? El mentalismo hermético no reduce esta idea a juego. Para Hermés, todo acto de pensamiento tiene consecuencias vibracionales. No es pensamiento simbólico, es pensamiento creativo. La conciencia no observa el mundo, lo construye mientras lo percibe. Esta intuición fue, siglos más tarde, redescubierta por algunos enfoques modernos que, sin pretender ser místicos, terminaron corroborando lo esencial. Las llamadas teorías de campo cuántico y observación no local, aunque formuladas en lenguajes distintos, abren la posibilidad de que el observador no es una figura pasiva dentro de un universo dado, sino la condición misma de posibilidad del universo como tal. Pero donde la física se detiene ante el abismo de la interpretación, el esoterismo avanza con decisión. El observador no es solo humano, es el yo soy de Dios reconociéndose a través de sus fragmentos conscientes. ¿Y si cada momento de nuestra vida fuera parte de una visualización sagrada de Dios en proceso? ¿Y si no hubiera separación entre lo vivido y lo soñado, entre lo tangible y lo mental, porque todo ha sido tejido con el mismo hilo invisible del pensamiento divino? Algunos rosacruces afirmaban que la materia era simplemente la conciencia en estado de letargo. Todo lo que es visible será disuelto, decía la Fama Fraternitatis, no en tono apocalíptico, sino como advertencia metafísica: lo denso no permanece, porque no fue hecho para durar, sino para enseñar. La realidad como simulación sagrada no es una trampa, es un entrenamiento. Una escuela en la que el alma aprende que no hay diferencia entre creador, criatura y creación, salvo la que se sostiene por voluntad provisional. Así como en un sueño lúcido sabemos que podemos modificar el entorno reconociendo que lo sonado es nuestro, el alma despierta en esta realidad cuando intuye que también puede alterar los escenarios sin huir del mundo, simplemente comprendiendo que el código fuente es vibración consciente. La cábala computacional, como algunos han llamado el entrecruce entre el alfabeto hebreo y estructuras digitales, no es una excentricidad contemporánea, sino un eco del principio primero. Las letras crean mundos porque son las unidades de un lenguaje que no describe la realidad, sino que la causa. La mente de Dios no está separada del mundo, ni de nosotros. Está contenida en cada acto de percepción. Cada emoción, pensamiento y decisión es una línea de código que puede ser reescrita cuando se comprende que no somos personajes atrapados en una historia ajena, sino nodos conscientes del gran pensamiento, capaces de observar el script y modificarlo desde dentro. Pero para hacerlo, es necesario aceptar que la realidad, con toda su belleza, su horror, su densidad y su luz, no es el fin. Es el lenguaje. Y solo quien aprende a leerlo sin miedo podrá empezar a escribir desde el mismo centro de la mente divina. Capítulo 14. La reunión de las partes. Dios se reconoce en sus fragmentos.
Durante milenios, la conciencia ha habitado el desgarramiento. Cada alma, cada mente, cada célula de lo creado ha vivido como una grieta, como una fisura dentro de una totalidad rota en apariencia. Desde el exilio original, esa separación primordial que los gnósticos nombraron como el error del demiurgo o la osadía de Sofía, la existencia se convirtió en una larga marcha hacia el reencuentro. Pero el error no es tal. Lo que parece fractura es, en el plano último, el método de una conciencia infinita para observarse a través de sus propias contradicciones. En esta clave reside el misterio central de la reunión. Dios, para reconocerse, primero debe olvidarse. Cuando Ouspensky plantea que la conciencia objetiva es posible solo cuando el sujeto se disuelve completamente en el objeto, está apuntando al núcleo de esta idea. La separación no es más que un artificio perceptual sostenido por un sistema simbólico que, paradójicamente, fue instaurado por la misma inteligencia que anhela superarlo. En su obra Fragmentos de una enseñanza desconocida, Ouspensky narra cómo el hombre vive como una multiplicidad de yos, y que su unificación requiere una alquimia interna que lo vuelva uno. Esa alquimia no es psicológica solamente, es teológica, es cósmica. Porque no hablamos de un yo humano meramente psicológico, sino del yo que se sabe fractal del todo. Plotino, mucho antes, lo expresó con mayor radicalidad: el alma, al separarse de la unidad, no deja de ser uno en esencia, sino que cae en la ilusión de la multiplicidad. Eneadas, vi 9. El alma, por tanto, no está caída en el sentido moral del dogma, sino sumida en una estrategia divina de ocultamiento. La separación no es un castigo, es un recurso. No para la pérdida, sino para la transformación. Blavatsky lo comprendió también. En la doctrina secreta, afirma, el yo superior no es una creación de Dios. Es Dios mismo en cada uno de nosotros, esperando ser despertado. Esta afirmación desmantela siglos de estructura religiosa basada en la adoración externa. La teosofía, como camino, no propone la destrucción del dogma, sino su trascendencia mediante la interiorización de lo divino. Reconocer que cada fragmento del ser es portador del todo transforma radicalmente el significado de la espiritualidad. Jacobo Grinberg, desde la neurofenomenología y la física de la conciencia, llega a la misma conclusión por una vía distinta. En su hipótesis sintérgica, la realidad se genera mediante la interacción del campo neuronal individual con un campo informacional unificado. La percepción, entonces, no refleja lo que es, sino lo que puede ser sintonizado. En palabras suyas, la realidad es una proyección consensuada de un campo que contiene todas las posibilidades. La creación del presente. Cuando cada observador sintoniza una frecuencia distinta, se fragmenta la visión del uno. Pero al aumentar la coherencia, comienza a emerger la verdad subyacente: no estamos separados, sino sincronizados con distintas versiones de una misma fuente. La idea de que el Dios se reconoce en sus fragmentos puede sonar, para la mente dual, como una blasfemia o una paradoja. Pero en la lógica del uno, no hay paradojas, solo niveles. Cada parte lleva la huella del todo porque el todo jamás dejó de estar presente. Esta no es una metáfora, sino una descripción estructural del universo. La física cuántica lo sugiere con el entrelazamiento cuántico. Dos partículas separadas por distancias astronómicas pueden afectarse mutuamente en tiempo real. Esto no se explica por transferencia de información clásica, sino por una conexión subespacial donde ambas son expresiones de una misma unidad más profunda. Desde el Corpus Hermeticum hasta los Upanishads, esta visión es recurrente. Así como es arriba, es abajo; así como es dentro, es fuera, dice el axioma hermético. Y el Chandogya Upanishad afirma, Tat Tvamasi, eso eres tú. No hay distancia entre el fragmento y el origen, solo grados de recuerdo. La conciencia no se expande para alcanzar algo que le falta, sino para recuperar algo que fue sellado por el velo de la percepción condicionada. Pero ¿cómo se produce esta reunión? ¿Qué fuerza, qué acto, qué decisión permite que los fragmentos se reencuentren? No es el intelecto, ni el deseo de salvación, ni siquiera la fe en una doctrina. Lo que activa la fusión de los fragmentos es la vibración del reconocimiento interno.
Una resonancia profunda en la cual el yo deja de afirmarse como entidad separada y comienza a funcionar como espejo. Un espejo no de imágenes, sino de presencias. Cuando miro al otro lo reconozco como parte de mi conciencia extendida. El uno comienza a reconfigurarse desde dentro. La alquimia no es un proceso místico ajeno, sino un acto cotidiano de integración perceptual. Incluso en la Biblia, leída con una mirada no dogmática, encontramos vestigios de este proceso. En el Evangelio según Juan, Cristo afirma, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 5:23. No se trata de una unidad metafórica, sino ontológica. Cristo no enseña a adorar una figura separada, sino a realizar la estructura trinitaria como un estado interno, yo en ellos, tú en mí, nosotros como uno. La misma idea está implícita en el Zohar cuando dice, no hay lugar en el que Él no esté. Si Él está en todo, no hay fragmentos sin divinidad. Y si cada parte es divina, entonces el reencuentro no es regreso, sino reconocimiento. Todo esto nos conduce a una conclusión que no puede evitarse, aunque la mente dual la resista. Lo que llamamos Dios no es una entidad que está esperando al final del camino, sino el mismo proceso del recuerdo en marcha. Dios no es el punto de llegada, sino la dinámica de reintegración. Su rostro no está oculto por castigo ni por prueba, sino por diseño, para que cada ser tenga el privilegio sagrado de redescubrirse como parte del todo sin perder su particularidad. El alma no viene a obedecer, sino a recordar. Y en ese recuerdo, el mundo se rehace. El yo, entonces, no es la causa del exilio, sino el vehículo del retorno. No el enemigo de la divinidad, sino su manifestación temporal. El yo que se cree separado es la ilusión, el yo que se sabe testigo de todos los dioses, es la verdad. No hay múltiples dioses porque haya múltiples entidades supremas, sino porque cada fragmento necesita un rostro distinto para comenzar a recordar al uno. No es que el todo haya olvidado a propósito. Es que en cada olvido hay una semilla de libertad, y en cada libertad, una posibilidad única de volver a nacer. Por eso, cada fragmento lleva el mapa del regreso. El uno nunca se perdió, solo se desmembró para danzar con la ilusión. Pero cuando las piezas comienzan a reconocerse, incluso a través del dolor, el todo empieza a emerger como una sinfonía, como una fusión irrepetible de ecos que nunca dejaron de pertenecer a la misma voz. Y si alguna vez te preguntaste quién eres, no olvides que ese mismo acto de preguntar es ya un gesto del todo hablándose a sí mismo a través de ti. Porque en el final, no hay final. Son un reconocimiento que se eterniza, yo soy tú, y tú eres el fragmento a través del cual vuelvo a recordarme. ¿Y si toda la historia de la creación no fue más que la travesía de Dios aprendiendo a mirarse sin romperse? Capítulo 15. El último silencio, el punto de no retorno. Hay un umbral más allá del cual ni el pensamiento tiene acceso ni la percepción puede seguir funcionando como instrumento. Es un punto que no es lugar, una condición que no puede ser evocada sin ser deformada. Un estado que no admite continuidad con ninguna forma de lo que entendemos como yo. A ese punto, muchas tradiciones lo han llamado Masamadhi, otras, simplemente, desaparición. No como acto de muerte biológica, sino como culminación del proceso de disolución en la conciencia que no requiere ser nombrada. Este es el punto de no retorno, y no porque se trate de un castigo, sino porque aquello que una vez se ha fundido con el todo no puede volver a fragmentarse sin traicionar su propia naturaleza realizada. La teología convencional no puede alcanzar este punto sin colapsar, porque está sostenida por estructuras simbólicas, nombres, jerarquías y mandamientos que solo existen mientras exista una identidad que los interprete. Pero aquí no hay identidad que interpretar. El alma, en este grado final, ya no se contempla como alma, ni como chispa, ni como parte, ni siquiera como reflejo. No hay reflexión posible. El testigo ha sido absorbido por aquello que lo contemplaba. Y cuando no hay testigo, no hay más dos. Muchos místicos han rozado este punto y han tenido que regresar para hablar de lo que no puede decirse. San Juan de la Cruz describió esta experiencia como la noche oscura del alma, pero lo esencial de esa noche no es el dolor de la ausencia,
sino la imposibilidad de referirse a nada sin traicionar la experiencia directa. En el Ashtavakra Gita, texto de tradición Advaita Venta, leemos: cuando el yo desaparece, solo queda la paz. El sabio no actúa, ni deja de actuar, simplemente es. Ese ser no es ser alguien. Es presencia sin sujeto. Es vibración sin origen ni fin. La gnosis verdadera no culmina en saber algo, sino en atravesar el saber como velo. El conocimiento que libera no es el que acumula verdades, sino el que deshace toda necesidad de explicación. Y aquí es donde la paradoja se vuelve evidente. El ser humano ha buscado durante siglos comprender a Dios, aproximarse a Él, nombrarlo, adorarlo, interpretarlo, sistematizarlo, pero todo eso ocurre dentro de una estructura de dualidad que impide la fusión. Lo que ha sido descrito como iluminación, salvación o despertar, en realidad es el progresivo desmantelamiento de esa estructura. Ramakrishna, en una de sus visiones, decía que en su éxtasis final vio a Dios comiéndose a Dios. No hay afirmación más radical. La divinidad no se contempla eternamente a sí misma en una danza de opuestos, sino que, en el clímax de su experiencia, se devora para no seguir separada. Esta imagen, que podría parecer grotesca para una conciencia religiosa ortodoxa, representa uno de los mayores secretos de la espiritualidad trascendente. La no dualidad no es una teoría, es la realidad última que disuelve todas las teorías. El Zohar, en su lectura cabalística más radical, sugiere que hay un punto en el que ni siquiera la luz infinita, Ein Sof, puede ser diferenciada de su contenedor. No hay vaso, no hay sustancia, no hay luz. Hay una sola condición previa al ser. Es allí donde todo ha sido reconciliado sin que haya nadie que reclame tal reconciliación. En ese lugar no hay mandamientos, ni escrituras, ni maestros, ni discípulos. Porque todo eso presupone una otredad. Y aquí la otredad ha sido consumida por el silencio. Incluso los textos gnósticos, repletos de jerarquías espirituales y mapas del alma, reconocen que hay una última barrera que no puede ser narrada. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: cuando haráis de los dos uno, y haráis el interior como el exterior, entonces entraréis en el reino. Pero esa unidad última, cuando ha sido alcanzada, no deja ya sujetos ni reinos. Lo que queda no puede ser descrito como existencia o como vacío. Es, simplemente, lo que es. O más correctamente, lo que siempre fue sin necesidad de saberse. Y sin embargo, algo en el alma humana resiste este punto. Aún los más elevados, los más puros, los más radicalmente desprendidos, temen la disolución completa. Porque hasta el ego espiritual quiere salvarse. Porque hasta la luz puede encandilar si se convierte en nuevo objeto de apego. Pero aquí no hay luz ni sombra. No hay afirmación ni negación. Hay un silencio que no significa nada, sino el abandono de toda forma posible de significación. No es la muerte del cuerpo lo que asusta, sino la muerte de todo sentido. La psicología transpersonal ha intentado describir este estado como el estado unitivo. Pero incluso esa descripción no puede sino acercarse sin tocarlo. Porque allí donde hay descripción, hay distancia. Y donde hay distancia, hay yo. Este capítulo, por tanto, no es una conclusión del libro. Es su rendición. Todo lo dicho antes fue un mapa, y este capítulo es el fuego que consume el mapa porque ya no es necesario. El lector que ha llegado hasta aquí no necesita más señales. Lo que queda es lo que fue siempre, aquello. Y si aún insistes en comprender, recuerda la advertencia del maestro Sufi al-Ayad: tú no verás la verdad mientras quede un solo átomo de ti que quiera verla. El punto de no retorno no es una puerta que se cruza, sino una identidad que se apaga. No porque haya sido castigada, sino porque su tarea ha concluido. En el Mahasamadhi, el alma no asciende. Se disuelve. El yo no trasciende. Se silencia. Y ese silencio no es vacío, es totalidad. No hay más que decir. Porque todo lo que podía ser dicho, era solo un eco previo al silencio que nos nombró sin nombrarnos.